visto esto, ¿no? Pero la idea es que siempre estemos pensando desde la perspectiva de la especialidad, de la perspectiva de la medicina ambulatoria, que tiene sus particularidades. Es algo que me van a escuchar decirlo varias veces. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas ustedes ya las pueden llegar a traer de otras materias y no necesariamente se van a aplicar de la misma manera. Esto es la vida misma y la práctica profesional. También, digamos, recorremos sobre marcos conceptuales diferentes, ¿no? Y en este caso nos interesa siempre contextualizar que lo que estamos mirando es la práctica ambulatoria. Ya hemos hecho el año pasado, la semana pasada, una breve introducción sobre un modelo que es muy importante para la medicina familiar y que va de la mano con esto de la indicación de rastreos, ¿no? La recomendación por un lado o la indicación de rastreos por otro, que tiene que ver con la toma de decisiones compartidas y que es un momento que se va a dar en la relación médico-paciente en la que a partir de información que nosotros vamos a poder brindar, que contenga la mejor evidencia disponible, tanto por datos de investigación clínica como aquellos aspectos que identifiquen los riesgos, beneficios de cualquier tipo de intervención, ahí voy a poder de alguna manera intercambiar con nuestros pacientes y poder tomar decisiones que sean seguras y autónomas, ¿no? Este es un equilibrio lo que se intenta, o el modelo de toma de decisiones compartidas, lo que intenta, Profe, ¿sí? tiene un problema con el audio, parece. ¿Tengo problemas con el audio? No, yo escucho bien, ¿eh? No, ¿se Perdón. escucha bien? Se escucha bien, sí, sí. Se escucha bien. Me alegro. Entonces soy yo. Bueno, entonces decía, ¿no? Que la integración equilibrada de de estos elementos lo que va a hacer es que asegure decisiones óptimas en el consultorio, ¿no? Y entonces, ¿de dónde venía poder dar buena información a nuestros pacientes y cuál es la base para que nosotros podamos entender cómo funciona el modelo de toma de decisiones compartidas? Bueno, la formación, ¿no? Entrenarse mucho en los aspectos vinculados a cómo comunico y a las preferencias de los pacientes, las guías de práctica clínica que nos van a dar a nosotros puntos de decisión y opciones para compartir con los pacientes y, por supuesto, hay un cambio cultural respecto de que los pacientes ya tienen mucho más acceso sobre determinadas prácticas y vienen y las demandan. Habíamos hablado algo específico sobre la mamografía, ¿no? Y acá viene como el punto que me interesaba como hoy poder traer, más allá de que ustedes también los van a profundizar en los espacios de talleres con las docentes, es hablar un poquito de lo que significa rastreos, porque esto es central. De acá hasta fin de año, rastreos va a aparecer una y otra vez. Nosotros incluso hicimos un apunte de cátedra vinculado a poder pensar a los rastreos desde la perspectiva que proponemos aquí en la materia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, por supuesto, cuando uno dice, bueno, rastreos, pesquisa, tamizaje, screening, son todos términos que funcionan como sinónimos, hay mucha bibliografía alrededor de estos conceptos y hay como una historia particular que nos interesaba concretar para ustedes, ¿no? De manera específica, ¿qué es lo que deberían saber ustedes? Y entonces, todas estas palabras que son interpretadas quizás de manera diferente, de acuerdo al contexto, sobre todo de cada una de las áreas disciplinares, bueno, vamos a contextualizar desde qué lugar lo vamos a ver de la práctica ambulatoria. ¿Y qué significan los rastreos? ¿O cómo nos vamos a posicionar en la materia acá para estudiar rastreos? La realidad es que los rastreos son medidas de prevención secundaria. Puede pasar, y quiero hacer un paréntesis acá, que algunos rastreos sean de prevención terciaria, pero cuando hablamos de rastreos en el contexto del examen periódico de salud, y eso es lo primero que vamos a atravesar, es en el contexto del examen periódico de salud, son medidas de prevención secundarias que están representadas por las acciones de rastreo o detección de enfermedades, como les decía antes, cribado, tamizaje, screening, detección precoz, se utilizan todos como sinónimos, y consisten en aplicar una prueba diagnóstica que a mí me permita detectar una enfermedad o una condición, ¿no? Habíamos dicho, y vamos a después también repasar, que esto y que las pruebas podían ser de diferente manera. Estamos hablando de una prueba de laboratorio, una imagen, un cuestionario. En todos los casos está comprobada de manera clara y científica la evidencia que tienen para detectar una enfermedad o condición. Y esto, cuando estamos hablando de rastreos y estamos hablando de rastreos en la práctica ambulatoria, estamos hablando de que estas intervenciones están orientadas a la población general o a grupos específicos, ¿no? A grupos seleccionados que poseen determinadas características que los convierten en grupos con mayor probabilidad de padecer una enfermedad en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a ver que algunos rastreos tienen que tener un grupo de condiciones o requisitos que hagan que esa prueba de rastreo me sea útil para ese grupo. También lo discutimos. ¿Qué habíamos dicho con la mamografía? La mamografía decíamos que estaba recomendada y ahí entrábamos en un debate, ¿no? Algunos textos nos dicen a partir de los 50, otros dicen a partir de los 40. Sabemos perfectamente que a partir de los 30 no hay ninguna evidencia que a personas sanas y asintomáticas se les pida de manera anticipada. Otra cosa es pensar un estudio, como puede llegar a ser la mamografía, en población que tiene antecedentes. Vuelvo a decirlo por si se distraen en algún momento, no estamos hablando de ese grupo, estamos hablando de personas sanas, ¿sí? De personas que no tienen antecedentes, estamos hablando de rastreo a población general. Y ahí viene de la mano de esto, ¿no? ¿En qué momento pido los rastreos? ¿En cualquier momento? No.
Si una persona está atravesando signos y síntomas, si una persona tiene una condición o problema de salud específico, deja de ser el examen periódico de salud, el chequeo, el control. Nati, es entonces sana y sin síntomas. Sanas y sin síntomas, exactamente. Aunque suene raro, es lo más habitual que vamos a encontrar, ¿sí? De hecho, ustedes son personas sanas, no sé si no tienen síntomas o no, pero son personas sanas, o sea, son adultas y adultos sanos, ¿no? La mayoría no presenta síntomas. Y nuestro motivo de consulta principal es, vengo a hacerme un chequeo, vengo a hacerme un control de salud. Este examen médico general o control de salud se efectúa de manera periódica en personas que les denominamos aparentemente sanas, ¿no? Nosotros no es que con esto, vieron que hay mucho paciente que dice, no voy al médico, ¿para qué siempre me encuentra algo? Bueno, no es que nuestra tarea es indagar y encontrar algo, también queremos indagar que no esté sucediendo nada, ¿no? Y por eso siempre el control periódico de salud es algo que debemos pensar, es un acto donde nosotros hacemos un ejercicio fundamentalmente inductivo respecto de lo que yo quiero saber acerca de la salud, bienestar de nuestros pacientes. Entonces, es la práctica más frecuente, es la práctica más común y no tiene que ser algo que en la medicina lamentablemente está muy instalado, que es un acto mecánico, que es un acto como para todos igual, ya está, yo ya sé que a todos les tengo que pedir algo y me manejo de la misma manera con los pacientes. De ninguna manera. Hay algunas premisas del examen periódico de salud que me hablan que yo tengo que contextualizar el género, el sexo, tengo que contextualizar la edad de los pacientes, es clave para determinar qué tipo de rastreos tiene que tener nuestro paciente, al mismo tiempo que sus condiciones individuales, familiares, hereditarias, entre otras, ¿sí? Así que contextualicemos el examen periódico de salud y por supuesto lo primero es, no pensemos que esto es algo mecánico y que todo paciente que se sienta delante mío se va a llevar una lista de cosas, de ninguna manera. De hecho, vamos a estar pensando todos los rastreos y por eso también vamos a pensar los rastreos de acuerdo a la edad y a la frecuencia en la que se produce la solicitud del rastreo, ¿no? Así que el examen periódico de salud, les diría que hay otras denominaciones un poco más actuales que hablan de los cuidados periódicos de salud, porque la idea de examen o control exige algo como esto, ¿no? Yo estoy examinando, controlando al paciente y en realidad para cuando nosotros denominamos los cuidados, creo que ahí lo que nos amplía es la posibilidad de que el paciente también esté tomando decisiones en su examen periódico de salud. Y entonces decirles, la persona sana existe. En la especialidad y en la práctica ambulatoria son la mayor cantidad de personas que vemos. Eso no significa que cuando yo pida los rastreos y los piensa los rastreos a todas las prácticas que yo voy a hacer con mis pacientes, no encuentre cuestiones que haya que abordar, ¿no es cierto? Entonces, acá el screening se realiza en personas asintomáticas, son personas, vuelvo a decir, sanas. Su objetivo es detectar una condición en la fase presintomática antes que suceda y su sentido es modificar el curso de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento temprano. Si leyeron Frame y Carson, saben que esto se vincula a este tipo de criterios. Y pensemos esto, ¿no? Si tuviésemos que buscar todas las enfermedades que hay, tendríamos que literalmente vivir adentro de un hospital para estar haciéndome todos los estudios posibles complementarios. Y aún así, lo que yo voy a tener es una alta cantidad de falsos positivos o al mismo tiempo de falsos negativos. Está comprobado que no existe la necesidad alguna en el sistema de salud de buscar absolutamente todo. Hay que contextualizar todas las prácticas que hacemos, particularmente el examen periódico de salud. Y entonces para la práctica ambulatoria, pedir estudios por las dudas puede generar algo sobre diagnóstico. Y acá vienen todas las medidas de prevención cuaternaria. Hay un texto muy lindo sobre prevención cuaternaria. Es muy importante que esté, como que sea prioritario para ustedes. Detección de enfermedades que nunca hubieran dado síntomas ni comprometido la vida. De hecho, tendrían que estar ahí y no va a pasar nada con eso. Sobre tratamiento, intervenciones innecesarias con riesgos propios. Es uno de los grandes ejemplos con la mamografía, cuando vos anticipás el estudio, la paciente no tiene ni antecedentes ni síntomas. Estamos hablando siempre de personas sanas y población asintomática. Que en realidad hay más riesgos de, por ejemplo, encontrar nódulos en mamas que sean absolutamente benignos. Y hay mucho más riesgo ahí voy Juan, hay mucho más riesgo de falsos positivos, ¿no? Ansiedad y temor por hallazgos incidentales o dudosos, que encima no me van a llevar nunca nada, y de esta posibilidad de generar cascadas diagnósticas, muchos estudios sucesivos y cada vez más invasivos porque yo no sé lo que estoy pidiendo. Entonces, me va a costar mucho interpretar la información de esos estudios y, por lo tanto, asumir las consecuencias de esos resultados también, ¿no? Juan. Sí, te quería contar buenas tardes primero. Lo que no termino de entender es por qué voy a rastrear si yo ya estoy dando por hecho de que la población está sana. No termino de entender qué voy a ir a buscar si yo considero esto, que son personas sanas. Bueno, ¿y el resto qué dice? Si alguien leyó, porque hay una Porque vos no estás considerando sanas, sino asintomáticas. Vos no vas a saber si están sanas hasta que le hagas el rastreo. En realidad el término sano
vos tenés que tener un estudio que te avale que estás sano en realidad. Creo que en todo caso ninguno está sano, todos somos asintomáticos. El texto menciona eso y por eso también se desenglosa los criterios de los dos recientes, no me acuerdo, Remy Carson. sí, de Freddy Carson, o sea, vienen desde eso justo, en tener que rastrear todo. Pero justamente recién... Se basa simplemente en la prevención, Juan. Claro, estamos previniendo. Igual es como Claro, porque también otra, menciona. tipo, porque ningún examen es inocuo. Tipo, si alguien está sano, capaz que le puedes hacer algo, provocar algo para hacer los exámenes. Pero además de eso, creo que es también para poder desviar la historia natural de la enfermedad. Uno de los criterios es que este rastreo pueda modificar el fin de la enfermedad o que la desvíe un poco al fin real. ¿Me entiendo? Perdón. No, el propósito es, basado en cualquier enfermedad que tiene un curso, una historia natural, hay periodos que el primero es el asintomático en la prevención secundaria. Ahí es idealmente utilizar e intervenir con screening. Cuando una enfermedad tiene mayor periodo de latencia o mayor periodo de no te estoy generando síntomas, estás autopercibiendo sano, en ese momento es cuanto más, digamos, oportuno es hacer el diagnóstico para tener un tratamiento oportuno, para desviar y disminuir las comorbilidades o los riesgos que puede llegar a generar si esa enfermedad siguiese su curso. Entonces, por ejemplo, yo te digo, no sé, yo no tengo dolor de articulaciones y tengo el factor de reumatoideo positivo ahora. Yo me siento sano, pero si lo encuentro hoy, tengo más posibilidades que si lo encuentro dentro de 6 meses, por ejemplo. Pero entonces, con ese criterio, tendría que vivir haciendo rastreos. No, porque vos vas También a tener habría que pensar en la conjunto de prevalencia. pruebas. Perdón, disculpen. No, También decía que también hay que pensar en la prevalencia de las enfermedades de determinadas poblaciones. ¿Qué más puede pasar en esa determinada edad? Gente que, no sé, zona de campo, urbana. También Claro, habría lo que que ver pasa es que, perdónale, Claro, lo que pasa es que perdón, tenés que también tener en habla de. cuenta la edad, el sexo y la prevalencia de ciertas incidencias de enfermedades. ¿Por qué yo a los 40 años quiero detectar si hay un cáncer de mama? Porque se ha hecho un estudio donde la prevalencia y la incidencia es en este grupo etario de esta edad. Por eso Claro, no pero te eso lo digo. vas a rastrear, no toda enfermedad en sí, Exacto. sino de acuerdo a la prevalencia y a la edad en la que esa prevalencia se manifiesta. Así tengo entendido yo según los textos. Claro, tal cual. Claro, que es basado en evidencia, entonces hay una evidencia que dice que a partir de los 40 años hay prevalencia de, no sé, o sea, cáncer de mama, entonces los rastreos, ya está esa evidencia, ¿no? Tengo entendido que esto es así. Entonces lo que vamos a intentar, si ya se hicieron estudios en base y detectaron que en cierta cantidad de gente a partir de esa edad, hay muchos casos, comienza y demás, entonces los rastreos se harían a partir de esa edad en toda la población. Justamente hablaba, como no sé quién dijo de los chicos, habla de prevención y encontrar como la enfermedad en la etapa presintomática, o sea, antes de que tenga síntomas, para poder modificar justamente el curso de la enfermedad. Esa sería la idea, creo, del rastreo, tengo entendido. Ah, y yo creo que también es con el propósito de costo-beneficio, ¿verdad? Para no hacer divisiones, como vos decías, Juan, sino hay que hacer estudio a todo el mundo y yo creo que es un término medio, ¿verdad? Porque hay que hacer rastreo en el más probable. Ahí lo decía. Todos los rastreos también tienen que estar sobre el principio de primum non nocere, de no, primero que nada, no hacer daño. Entonces, que sea mayor el beneficio que lo que va a conllevar a hacer el estudio. Y que el paciente esté de acuerdo en realizarlo, que primero esté bien informado de los pros y los contras del estudio y después que decida si lo quiere hacer o no. Igual la esencia del rastreo se basa en poder detectar una enfermedad lo más temprana posible para un tratamiento adecuado y bajar el riesgo de comorbilidad. Claro, Bien. por eso en el cáncer de próstata se dice que ya no es necesario porque los estudios demuestran que no hay una evolución favorable por detectarlo antes. No sé si están así, pero igual de todos modos, aparte no solo se aplica en el tema del cáncer, sino también en el contexto de una población determinada. Supongamos que tenemos una población cercana a un lugar contaminante o contaminado, hacinados, yo también ahí podría aplicar un rastreo para encontrar o intentar encontrar una enfermedad que me pueda estar alterando la salud de esa población. Ponele una TBC, etc. Bueno, antes de avanzar con nombres y apellidos de las enfermedades, porque eso es donde ahí vamos a hacer lío, me voy a quedar con una muy buena impresión de sus lecturas. Esto es una realidad, digo, me parece que está bueno que ustedes puedan reconocer algunas cuestiones más allá de la clase, digo, que las puedan anticipar y leerlas. Así que muy bien por eso. Para retomar y para un poco recapitular lo que dijeron todos, sí, las personas están presuntamente sanas, ¿no? Si uno quisiera decirlo, están presuntamente sanas. Y no tendría sentido aplicar rastreo si hay síntomas. Deja de ser una persona presuntamente sana, ¿no? Ya tiene un
síntoma y ya voy a hacer otra cosa con esos pacientes. ¿Y por qué algunos sí, otros no? Bueno, justamente en la clase anterior nos dedicamos a hablar muchísimo de cómo se construye la evidencia científica para que nosotros tomemos mejores decisiones y podamos decir, este rastreo se hace en este grupo y por esto, ¿no? Y entonces ustedes van a reconocer un montón de rastreos y con su nivel de evidencia o nivel de recomendación debido a una cantidad de estudios que, como hemos visto, hay una variedad de estudios y algunos son muy, muy buenos, que cuando yo tengo al frente revisiones sistemáticas o metaanálisis, lo que me permite es tener muchísima información para darle más seguridad a esa práctica preventiva. Y así se toman decisiones, ¿no? Y así es como yo digo a este grupo, a partir de los 40, estoy rastreando el cáncer de mama porque se construyó una evidencia sostenida de que se cumpla con los criterios de Frame y Carson. Los dijeron así como un poco, los nombraron a todos, pero son los más importantes, porque estos dos muchachos se pusieron a pensar las formas de las prácticas clínicas, ¿no? Se pusieron a pensar de qué manera yo podía decir, che, yo tengo que pedir todo, pues imagínense que es imposible pedir todo, es como antes. Si no, voy a estar metida dentro del hospital todo el tiempo buscándome siempre cosas. No, yo tengo que buscar lo que tengo que buscar por mi grupo etario, algunas cuestiones y algunas consideraciones. Frame y Carson formulan en 1975, ya lleva muchos años digamos, de introducción y se utilizan prácticamente para todas las especialidades, se los tomaron mucho estos muchachos, que forman los criterios para decidir qué condiciones vale la pena rastrear. ¿Rastreamos todo? No vamos a volver locos, locas, ¿no? No, entonces tienen algún encuadre para decir, che, nosotros vamos a ir por ahí. Y al mismo tiempo hay fuerzas de tareas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que también picaron en punta en cuanto a proponer propios criterios de rastreo o propias conceptualizaciones sobre los controles periódicos de salud, abandonando esa idea de que el chequeo tiene que ser anual y esa lista sábana de estudios, que en ese momento era absolutamente indiscriminado, y proponer acciones de prevención secundaria selectiva basado en el riesgo y en la evidencia. Porque en algún momento alguien, por supuesto, si no, imagínense que cada uno de nosotros vamos a estar ahí definiendo qué vamos a hacer con cada uno de estos pacientes. No, los vamos a contextualizar. Y vuelvo a decir, si tiene un síntoma, deja de ser una persona sana. ¿Me siguen? ¿Y qué dijeron? Bueno, alguien estuvo jugando con la pantalla, yo no sé, vieron que se ve todo amarillo, no sé si ustedes ven las líneas, o por ahí la veo yo nomás, no importa. ¿Qué dicen los criterios de Frame y Carson? Primero, la enfermedad debe ser un problema prevalente de salud. No voy a ver manifestaciones pequeñas, deja de lado aquellas que no tienen manifestación poblacional, porque es lo que es el insumo implicaría, digamos, esa práctica ya no sería de prevención secundaria, sino yo tendría que individualizar. Las etapas latentes pueden ser detectables y tratables en la etapa presintomática, vinculado a esto que decían de la historia natural de la enfermedad. Las pruebas que yo pueda utilizar o que medien el rastreo deben ser costo efectivas. Es decir, no tengo que estar frente yo a un estudio de rastreo muy caro porque no va a alcanzar la población. Les voy a decir una de las más polémicas, que está recontra comprobada y que tiene alta evidencia de que sirven, es la densitometría ósea. ¿Cuántos densitómetros tenemos en la región? 2. Entonces, digamos, tenemos propias contradicciones también, ¿no? Entonces, seguramente nos estamos quedando afuera de hacer buenos diagnósticos de osteopenia y osteoporosis. Las pruebas deben tener alta sensibilidad para detectar la enfermedad antes del desarrollo de estadios avanzados, alta especificidad, ¿se acuerdan? Nuestras variables operativas dentro de los epidemiología clínica, es decir, la posibilidad de detectar personas sanas, la posibilidad de detectar personas enfermas, que sean seguras, que sean aceptados por los pacientes y por la comunidad médica, que sea de bajo costo y que me permita a mí, el estudio de rastreo, al fin y al cabo, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida, porque si yo lo detecto a tiempo, actúo a tiempo, cambié totalmente la historia natural de ese problema de salud, de esa condición. Debe ser fácil de administrar, ¿no? Debe ser algo sencillo de aplicar, si estamos hablando exclusivamente de rastreos. El tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o en el diagnóstico habitual, ¿sí? Vuelvo al otro ejemplo que también me parece que clarifica todo. La glucemia en ayunas se pide a partir de determinada edad y se pide sin tener ningún tipo de síntomas. Se pide porque si yo la detecto a tiempo, se imaginan cómo cambia el curso de o intolerancias o la diabetes propiamente dicha, ¿no? Y el daño potencial de la intervención debe ser menor que el tratamiento no precoz. ¿Bien? Entonces, toda esta gente dijo todas estas cosas. Al mismo tiempo que la Canadian Task Force adoptó un sistema, adoptó un sistema para graduar la calidad de la efectividad de la intervención según el tipo de estudio que aplica. Es decir, cuanto menos tu estudio tenga datos más dudosos, menos calidad va a tener la evidencia, ¿no? Y entonces la evidencia tipo 1 es derivada de estudios aleatorizados, que significa que se hicieron de diferentes partes del mundo, que tuvieron diferentes criterios y requisitos, que además luego de ese análisis se junta toda esa información y se producen informes a partir de metaanálisis, ¿no? Y después hay derivadas de estudios experimentales no aleatorizados, después derivadas de estudios analíticos observacionales, derivados de estudios descriptivos y evidencia basada en opiniones de expertos sobre la experiencia clínica. ¿Les gustaría eso? Sí, claro. ¿Les gustan los expertos? ¿La evidencia por expertos? ¿Qué sería un experto, no? Profe,
Entonces, dando un paso, ¿no? El rastreo que nosotros utilizamos tiene que estar apoyado por epidemiología para poder, o sea, porque si no está apoyado por la epidemia del lugar de la sociedad, no mejoramos la salud en la sociedad en sí, porque si nosotros dejamos solamente que las personas vayan a consulta, estamos haciendo que la accesibilidad no sea la mejor. Entonces, de esta manera, con un rastreo de manera epidemiológica y centrado en la sociedad, la mejora en la salud se puede notar. Por eso creo que eso es lo que hoy decía Yo no Juan. entiendo tu concepto. Esto no tiene nada que ver. La epidemiología clínica es una mirada sobre el paciente. Hay que contextualizarlo en la práctica ambulatoria. No estamos hablando de epidemiología general. ¿Sí? Claro. Y Pero la- de esta manera vamos a mejorar la salud en sociedad, porque si no, solamente ayudamos a la persona que tiene el acceso a poder ir a una consulta. Con el rastreo. Es otro debate, te lo tomo, pero es otro debate, digamos. Acá lo que busca es que, por supuesto, esto es en la medida y cuanto que todas tus personas tengan acceso a prácticas preventivas, ¿sí? Esto está claro. Digamos, si toda tu comunidad puede acceder a la densitometría para hacer un estudio de rastreo que me permita obtener la osteoporosis, yo voy a poder trabajar con acciones colectivas e individuales que me permiten cambiar el curso de la enfermedad. Por supuesto, ese es el marco general, incluso que me modifique la morbimortalidad por causas en determinadas patologías, esto sirve un montón. Pero recuerden esto, ¿no? Cuando estamos hablando de epidemiología clínica, yo lo aclaré mucho la clase pasada porque me parecía interesante salir de la epidemiología general, que me da otra información valiosa, seguramente la necesitemos, pero nosotros acá necesitamos entender cómo funciona el rastreo propiamente dicho para pedirlo, para solicitarlo. Digo, yo los estoy convenciendo, espero, tener éxito en algún momento, de que este es el marco en el cual nosotros tenemos que pensar nuestras prácticas preventivas. Sí, Pablo. Yo tengo una duda, profe. Nosotros empleamos ambos, ¿verdad? El de Frame y Carson y este también, los dos en conjunto. Frame y Carlson está un poco por encima de Canadian Task Force o de la US Task Force, tanto de los Estados Unidos como de Canadá. ¿Por qué se los traigo? Porque muchas de nuestras guías de práctica clínica adhieren a la Canadian Task Force y otras a la Fuerza de Tareas de Estados Unidos, ¿no? No es por otra cosa, digamos, es más que nada lo traigo porque van a ver que algunos sí dice según la Canadian Task Force o según la US Task Force, dicen que, entonces, digamos, ¿cuál es el marco? Pero por encima de Canadian o de la US está Frame y Carson. Digamos, esto es lo que más tienen que saber, lo que les preguntamos siempre. ¿Cuáles son los criterios de rastreo? Siempre, siempre. Gracias, profe. Bien, y acá fíjense que aparecen qué pasa con los comités de expertos. Ahí decía Juan, yo quiero saber qué expertos. Sí, creo que todos querríamos saber los CVs de quienes nos están diciendo. Bueno, se arman comités específicos, ¿no? No es que es cualquiera que yo digo, ay, nos juntamos 5 o 6 de nosotros y armamos unas recomendaciones. No, no, esto es, en general se le pide a las sociedades científicas que brinden expertos o referentes que tienen investigaciones hechas en determinados puntos, por ejemplo. Actualmente no estaría funcionando porque han desestimado la Comisión Nacional de Vacunas, que es un comité de expertos que funcionaba perfectamente, que daba las recomendaciones porque hacía estudios epidemiológicos clínicos que permitían conocer qué era lo importante en términos de indicaciones o recomendaciones de vacunas, ¿no? Pero los comités, ahora te dejo, Francisco, los comités de expertos son esta fuerza de las recomendaciones a favor o en contra, porque, por ejemplo, a nosotros nos llega una recomendación de hacer, que ha sido muy polémico durante mucho tiempo, algún estudio complementario de tipo ecocardiografía, ¿no? El ecocardio como estudio de rastreo. Estoy pensando población, vuelvo a decirlo, perdón, pero es situarlo, porque si no empezamos, no, pero si tiene síntomas, no, dijimos que es la persona sin síntomas, la persona asintomática, y digamos, hay una sociedad científica que dice, che, hay que pedirle ecocardio a todo el mundo, porque sí, porque, no sé, porque previene o porque permite rastrear cardiopatías congénitas. Eh, Al tiempo salieron muchos comités de expertos que calificaron a esa recomendación que se había dado inicialmente como algo universal y dijeron, no lo podemos recomendar porque no tenés evidencia suficiente para recomendar esa práctica preventiva en población general, ¿no? Francisco. Sí, profe, lo que quería poner en observación es lo siguiente. Tanto los rastreos como la implementación de nuevas metodologías tanto para la comunidad científica y médica, está dada por este comité de expertos que dentro de ellas también puede estar como por ejemplo la OMS, ¿sí? Que es la Organización Mundial de Salud. El hecho es cómo va a sufrir tanto la comunidad médica y la población cuando se toman medidas desde ineptos como un gobierno en el cual estamos atravesando que nos saca de la OMS, por decirlo.
Bueno, Entonces, perdón, yo te entiendo, quiero como avanzar en esto. Hay que contextualizar la política partidaria que se tiene sobre determinadas acciones y que por supuesto va a impactar de las recomendaciones o la evidencia en el cual nos vamos a parar, ¿sí? O sea, me gustaría como hacer esa disquisición porque si no nos vamos a meter, yo les puedo asegurar que estamos hasta cualquier hora. pero Y no hoy podemos, digamos, nosotros podemos seguir el mismo lineamiento como científico, como médico, ¿no? Por más que salga una política de esos organismos, no afecta a la comunidad científica, médica y obviamente a la población, ¿no? Porque si supongamos que en una región del mundo determinan, por intermedio de expertos y la ONU, que hay una nueva implementación para un rastreo determinado de una enfermedad determinada. Nuestro país, como cualquier otro que salga de ese tipo de organismo, puede implementarla y tomarla como para llevarlo a cabo. Sí, pero vos podés salir, no me voy a meter en esta tanto, Francisco, perdón, no voy a profundizar porque no es el tema de esta clase, pero vos podés salir de un organismo internacional y tu propio país tiene sociedades científicas y espacios en los que puedes seguir discutiendo la implementación de determinadas prácticas preventivas. No lo veo vinculante, ¿sí? Para decidir la práctica preventiva ahora que nos afecta y que no podemos compartir espacios de trabajo con organismos internacionales, sí, por supuesto. Así que lo dejo ahí, pues si no, nos vamos a meter. Pablo. Profe, este comité de expertos, Femi Carson y la sociedad canadiense, los tres determinan que se tome la glucemia después de los 35 años, la presión arterial al adulto, mamografía, todos esos tres, ¿verdad? Son todos los que determinan esos rangos de edad, ¿verdad? Sí, no es tan sencillo. Primero, Frame y Carson son los que te dicen qué enfermedad es rastreable, qué enfermedad tiene que ser. Te dice, bueno, si esto cumple con los rastreos, es un rastreo. Si todo eso se cumple, es un rastreo. O sea, si vos cumplís con eso, y bueno, después tendrás que contextualizar algunas prácticas. Canadá y Estados Unidos tienen muchas más prácticas preventivas de lo que nuestro propio sistema de salud puede soportar. Un poco lo que decía Francisco de estas cosas de que vienen de afuera y qué tomamos y qué no tomamos. Y es cierto, chicos, falta desarrollo local para determinar una práctica. Y otra cosa es cómo desimplementamos una práctica. Porque durante años dijimos, hay que medir la vitamina D y ahora les digo, casi no hay evidencia para pedir que la vitamina D no me da nada. De información sobre lo que se busca como rastreo de la vitamina D. Digo, hay muchas polémicas y controversias con respecto a estas cuestiones, ¿sí? Pedir la radiografía de tórax, otra gran polémica que hay. Pero muchas de esas prácticas están muy implementadas porque históricamente se ha funcionado así. Yo particularmente como docente y como profesional de la salud, que algo esté instalado y que hoy me esté demostrando lo siguiente, yo no me resisto a ese cambio o a ese cambio de paradigma. Creo que, digamos, ustedes que se están formando también, ¿no? No porque se esté haciendo desde hace mucho tiempo y ahora hay nueva evidencia de que quizás no sirva esa práctica preventiva, bueno, tenemos que desinstalarla. Esto es re difícil. El año pasado vino una mega experta en prevención cuaternaria, Karin Kopitowski, una gran referente de nuestra especialidad, genia total. Este año vuelve a venir, a fin de año, así que si ven por ahí que tenemos el seminario abierto y les interesa, vengan a escucharla, porque no siempre se escucha a alguien tan grosso, ella es muy grosa en la temática, y ella dice, ella es del hospital italiano, y cuenta cómo se peleó adentro del hospital para desimplementar, por ejemplo, la ecografía ginecológica transvaginal a personas sanas. Vuelvo a decirlo, ¿no? No a la persona que tienes, no, esa está claro, sí. Pero los propios ginecólogos le decían, sí, tenés razón, pero es algo que hacemos siempre. O sea, que hay luchas internas respecto a diferentes espacios donde cuesta hasta desimplementar una práctica preventiva histórica, ¿sí? Así que primero esto va a ser un rastreo porque cumple con los criterios de Frame y Carson, buenísimo. Y después, en Canadá, Estados Unidos y otros países, les traigo esto porque son los que quizás en la Biblia más vamos a ver, dicen, bueno, nosotros encima encontramos evidencia, o sea, son los que proveen la evidencia, pero ya estaría cumplido el criterio de Frame y Carson cuando nosotros los leemos, ¿no? A mí me gusta hacer un ejercicio, no sé si vamos a llegar, pero hay una aplicación en el celu que vos pones la edad del paciente, te pide algunos datos y te dice la Fuerza de Tareas de Estados Unidos qué prácticas preventivas le tendría que estar pidiendo a ese paciente. Es un ejercicio lindo porque nosotros tendremos que leer todo ese listado y muchas de esas cosas nosotros no las pedimos porque no corresponde a nuestro medio, a nuestra epidemiología, a nuestra forma de trabajar, a nuestro contexto, a nada, ¿no? Pero es un buen ejercicio para saber que, bueno, las prácticas, vuelvo a decirlo, son contextualizadas. Así que vuelvo aquí, comité de expertos, dicen, che, esto se recomienda, no se recomienda en base a la evidencia que van leyendo. Bueno, de estos esfuerzos críticos anteriores que vinimos, ¿no? Esto fue muy revolucionario. ¿Por qué? Porque acá descartaron la idea de que cualquier control periódico de salud pudiese incorporarse, que el rastreo no es para cualquiera, cambiándolo a favor de exámenes individualizados, ¿no? Es decir, el riesgo para cada persona. Por eso les digo, cada vez que una persona se sienta al frente en el consultorio y le decimos, que le preguntamos, ¿por qué venís? Vengo a hacerme un chequeo, vengo a hacerme un control de salud. Tenemos que contextualizar nuestras prácticas, ¿sí? Y otra cosa que aparece alrededor es que la idea durante mucho tiempo fue una revisión de esa cabeza sin saber absolutamente nada de lo que yo estoy buscando, qué es importante para ese paciente, la cantidad de tasas de falsos positivos que me venían, porque hay cosas que en el paciente asintomático no es necesario realizar en el examen físico.
Entonces también entender ese marco, y por eso hay una lectura particularmente interesante a la cual no vamos a llegar hoy, pero que es el examen físico en la persona asintomática. ¿Qué les pasa a ustedes instintivamente como estudiantes al 6º año cuando les pedimos escribir una parte de la nota de evolución que es la O, ¿no? Que es la parte objetiva, ya van a ir avanzando con eso? El examen físico lo completan cuando el paciente está internado. He leído diuresis y catarsis positiva en un paciente de práctica ambulatoria. ¿Cómo hicieron para valorar eso en el consultorio? Entonces, ¿por qué? Por eso hay que pensarlo. Bien. ¿Y qué dice la OMS? Define el tamizaje, screening, rastreo como el uso de una prueba sencilla en una población aparentemente sana, que me permite identificar a aquellas personas que tienen algún problema de salud o condición y que aún no presentan síntomas, ¿no? Puede solicitarse 1000 ejemplos y ahí empieza, y ustedes en la cabeza se les ocurren más ejemplos. Y más sabemos, más ejemplos de rastreos o prácticas preventivas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? A este punto, que existe un marco que me permite identificar qué es un rastreo del que no, que hay espacios, organismos, sociedades que identifican determinadas prácticas preventivas y de alguna forma ponen en la mesa nuevas evidencias, pero que en realidad la evidencia no toma decisiones, las tomamos nosotros, por el carácter individual de la práctica preventiva secundaria, ¿sí? Bien, bueno, muchos estudios a lo largo del tiempo y tengo mucho trabajo puesto en la búsqueda de lo que sirve, de lo que no sirve. En el mundo se cuestiona esto, ¿no? Dicen, en el mundo se está poniendo en juego de, che, la práctica preventiva del control periódico de salud, ¿sirve o no sirve? Fíjense en una editorial de un journal que nos dice, bueno, del British Journal que dice, che, las prácticas, los controles de salud no funcionan. Porque pasa esto, lo que hicieron en el estudio fue ver que se pedía cualquier cantidad de estudios, nadie los estudiaba, nadie los analizaba, nadie los ponía en contexto, y en general no había que hacer ni un cuarto de las cosas que se pedían. Y esto en 2014. El mismo autor después tiene otros estudios, no sé cómo será su inglés, ¿no? Pero hay textos en inglés que están muy interesantes, que están muy actualizados y que nos permiten reconocer esas prácticas, dice. Ahora, es un trabajo arduo el que queda, porque hoy en día también la persona en el rol de paciente o de consultante exige, de acuerdo con los preconceptos que viene, que quiere este estudio, porque eso es lo que se determina. En la práctica se deben chocar bastante los médicos de familia con esta coyuntura, me imagino. ¿O no? Sí, es verdad. Pero toma decisiones compartidas. Yo te tengo que explicar por qué no. Tengo que Bien. escuchar también desde dónde es tu construcción, ¿no? Y las redes sociales no saben lo que atentan para que el paciente ya viene con un montón de estudios. Una me vino el otro día con ya ni me acuerdo, ¿no? Un estudio que encontré, me mostró hasta el reel. Lo había seleccionado para mostrármelo en el momento de la consulta. Pedía una alfa, gamma, no sé cuánto, que era como para que, por lo que le entendía el colega que era de Perú, Colombia, no me acuerdo dónde, dijo que era para eso, como que eran citoquinas inflamatorias. Y que era muy importante porque eso determinaba el nivel de estrés. Lo decía con tanta seguridad hasta que uno dice, che, tendrá razón el muchacho. Pero lo que le vamos a pedir al colega, che, junta evidencia, a ver si eso es verdad y yo lo pido como rastreo. Pero en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Y yo me fui a leer después de eso porque a mí me generan inquietud todas esas cosas que suceden con los reels. Y bueno, no, ni por cerca, al contrario, había más evidencia que le decían, no, no lo hagas porque es una citoquina que depende de tantas cosas. Bueno, nada, sucede esto, ¿no? Bueno, acá dice una frase que yo me traigo de ¿no? De los chequeos generales no funcionan. Dice, nosotros vemos nuestros autos, ¿no? Regularmente en el mecánico, pero no siempre, pero lo que se pregunta es, ¿de qué manera yo estoy pensando el cuidado del cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Parecería fácil que nosotros digamos, bueno, para nosotros que esta clase nos dure una sola semana, digamos, esto hay que pedirle y ya está, entre el que entre por la puerta del consultorio. Sin embargo, el ejercicio de pensar, el ejercicio de que estar, digamos, pensando si la práctica preventiva hace más daño o no, es una de las cosas centrales a pedir. Es algo con lo que peleamos mucho, por ejemplo, lo traigo bastante porque es uno de los ejemplos más con la mamografía. Y están punzándose cualquier cantidad de nódulos benignos que no tienen absolutamente nada a pacientes súper jóvenes que no van a tener nunca nada. Repensemos un poco el daño, ¿no? que hay. Y entonces, para cerrar esta parte, contarles esto, ¿no? Que hay muchas herramientas, que son herramientas digitales, que son aplicaciones, que nos permiten a nosotros por ahí, no tenemos ninguna propia, lamentablemente, seremos quien tendremos que crear, no lo sé, pero sería muy interesante tener una aplicación o una forma de trabajar las prácticas preventivas en el consultorio. La CENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, también tiene sus propias
sus propias evidencias construidas y sus propios espacios o micrositios donde se permite revisar permanentemente con las prácticas y han diseñado mucho estas guías de prácticas de salud, incluso que son para pacientes. O sea, los pacientes pueden buscar si le toca esa práctica preventiva y por qué le toca esa práctica preventiva. Es muy linda lo que tienen en la página. Después, si quieren, se las paso porque pueden ver, hay un montón de fichas con un montón de problemas de salud. Contextualicen algunos porque no coincidimos el 100% todo. Entonces, a este punto, antes de pasar a epidemiología clínica y a las cuentas, dos cosas que tienen que profundizar es el examen físico en la persona asintomática y el rastreo que llamamos por ciclo vital o por curso de vida, ¿no? Las teorías actuales hablan más de curso de vida como una trayectoria, como esta longitudinalidad que se propone de la especialidad. Pero también lo podemos pensar como ciclo de, si les ves más fácil, por ciclo de vida. Acá hay una actividad central que ustedes tienen que realizar, que es poder determinar los rastreos por edad. Es decir, por ciclo en realidad, o por curso de vida. Entonces, les va a quedar, tienen que hacer dos partes de la actividad, ¿no? Ya está subida. Acá va a ser un trabajo de unas semanas donde ustedes tienen que ir revisando información, revisando guías de práctica clínica, determinando dónde hay que ubicarla. La idea es de poder generar, no les digo algo así tan sofisticado y técnico, pero que nosotros podamos tener una herramienta gráfica que me permita a mí identificar los tipos de rastreos que tenemos, ¿sí? Entonces, la actividad 1 es que ustedes realicen un recurso visual. Tabla, matriz, infografía, ruedita, lo que quieran, está libre a la creatividad que tengan sobre esto, ¿no? Y dividirlos por grupos etarios, ¿no? Problema de salud, prevalencia, si tenemos prevalencia media o alta del problema de salud, porque muchos problemas se rastrean, pero no tienen alta prevalencia, pero por ley se rastrean. ¿Cuál se les ocurre? Soplasmosis. El FEI de los recién nacidos. El Proditec no Todo es eso tan- tiene una prevalencia altísima, pero al recién nacido hacemos cosas que no son prevalentes, pero que integran la ley, ¿no? Y una ley que protege, porque se sabe el enorme beneficio de, por ejemplo, detectar hipotiroidismo congénito. Entonces, a nadie se le ocurriría no hacerlo, ¿no? Y es además costo efectivo muy barato, digamos, tiene todo a favor para que sea una práctica preventiva que se establezca en un territorio. Así que van a ver que a veces no tiene alta prevalencia, pero sí los ponen en un marco de una ley. Bueno, y la guía de práctica clínica, y si quieren, si esto se les complica un poco, yo les puedo poner un ejemplo de cómo es que, qué cosas tiene que decir el rastreo, ¿no? Pero es esto, yo tengo una persona sana, qué edad tiene, qué me debería de saltar, qué rastreos le tengo que pedir, a partir de qué edad y qué grado de recomendación o evidencia encuentran, ¿sí? Es muy importante saber de dónde lo sacaron. Este ejercicio por detrás lo que tiene es eso, que ustedes sepan leer información, ¿sí? Que sepan leer de dónde sacan las cosas para determinar si una práctica preventiva es o no una práctica preventiva, ¿no? Un rastreo de acuerdo a curso de vida, ¿no? Así que por eso invitamos a esto, ¿no? Que el trabajo tiene que combinar la teoría, todo eso que buscan, con algo de creatividad para armar este recurso visual, permitiendo un potencial uso en la práctica como material de consulta, ¿no? Me parece que el año pasado fue un ejercicio muy interesante y permitió fijar también. Porque si no queda como muy al... Ustedes van a ir viendo durante estas semanas los exámenes periódicos de salud por grupo. Pero a veces tener la herramienta de rastreo y llevársela a todas las consultas, a todos los talleres, les va a permitir a ustedes como ir consultando su propia información. Y hasta les digo más, quizás empiezan confeccionan su diseño, su recurso visual, y por ahí en el taller se trabaja que algo que el compañero tiene, que el compañero encontró y que está bueno. Entonces capaz que hasta le cambia o modifican ustedes la propia información que buscaron, ¿sí? Así que esta es la primera parte, que ustedes vayan definiendo los rastreos por grupo. Infancias, adolescencias, adultos, mujeres tienen un grupo específico de prácticas preventivas y adultos mayores, ¿bien? No incluye embarazadas. ¿Está bien? Porque es un grupo específico, eso no es tanto el rastreo que nos interesa pensar en esta etapa, ¿sí? Nos interesa el ciclo vital. Y la actividad número 2 es algo más reflexivo, porque hasta este punto vimos muchas cosas que quizás los movilizan a ustedes, porque no dejan de ser usuarios del sistema de salud y no dejan de tener algunas prácticas o conocimientos que van incorporando que son bastante enlatados, se hace porque se hace. O se dice porque se dice, ¿no? Y entonces nosotros en nuestra práctica, intentando hacerlos razonar, lo que les vamos a pedir es que ustedes puedan reflexionar acerca de la importancia que le atribuyen ustedes a estas prácticas preventivas. ¿Qué factores influyen? ¿Qué tensiones o dilemas? ¿Qué condiciones son necesarias para que ustedes trabajen estos rastreos? Les digo, elabórenlo ustedes, traten de tener toda la redacción más humanizada posible. Nos damos cuenta, chicos, y Saron y ya, se los pido por favor.
No hay problema que el recurso visual tenga soporte. De hecho, les vamos a pedir que declaren si utilizaron la IA o no en cada uno de sus documentos. Pero por una cuestión ética, no es que está mal, no va a tener una valoración moral del bien y del mal. Simplemente es, che, lo usé para esto y no me parece mal, son una generación. No lo podemos negar además ese uso. Lo que sí, cuando les pedimos aspectos reflexivos, sí son de ustedes. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda con rastrograma? Profe, no escuché bien el uso de qué hay que declarar. ¿Cómo? El uso de la IA, de la inteligencia artificial. Ah, Primero porque nos damos cuenta. Evidente. Pero Yo igual de segundo, todo- sí. Perdón, profe, yo igual de todos modos el tema del recurso visual para hacer la clasificación por grupo etario y todo lo demás, me pareció lo más correcto poder que me lo formule y clasificar en la IA, pero más que nada por el hecho de lo visual y que esté bien clasificado y encolumnado. Obviamente que le tuve que cargar yo qué tipo de cosas quería y obviamente la reflexión va por mi cuenta cuando termine de realizar esa exposición visual. Al pie de todo eso y la reflexión pongo cuál es el de todo ese documento, qué parte es la que he Sí. realizado con Sí, IA. y Francisco, nosotros ya hicimos el ejercicio con la IA haciendo estas consignas. Y ojo que la matriz no la hace correcta, por lo menos desde el punto de vista que quiere esta materia, ¿sí? O sea, no es yo llenar unos casilleros que la IA me categoriza. Ojo que las categorías las proponen ustedes de lo que vamos trabajando en las materias, ¿sí? Pues ya hicimos el ejercicio nosotras con la IA. Entonces, No, ya vimos por el eso. resultado que nos da. Entonces, nos Sí, vamos a dar cuenta y lo que va a pasar es que te vamos a pedir que rehagas el trabajo de acuerdo a las categorías que nosotros estamos desarrollando, tanto en este espacio como en los talleres. Pero está bien aclarar cuál es el punto que ustedes han utilizado, ¿sí? Son Bien. normas que se utilizan. Profe, ¿hasta cuándo es la entrega? Ahí lo dice, 4 de mayo, 17 horas, ¿sí? El 5 de mayo, que nosotros vamos a tener nuestro encuentro presencial en UNAF, salvo que, bueno, ustedes saben que esta va a ser una semana súper complicada, pero el 5 de mayo tendríamos potencialmente un encuentro presencial en UNAF, seminario. Vamos a estar revisando los trabajos de ustedes. Fundamentalmente nos vamos a dedicar a revisar eso. Nati, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Con respecto a la entrega esta del trabajo, ¿sería de la guía o sería del rastrograma que tenemos que hacer después nosotros aparte? Consignas rastrograma, dice. Vos vas a ver este dibujito y abajo están las consignas de rastrograma. Esta es la actividad puntual que les pedimos hasta el 4 de mayo. ok, profe, porque en el mismo dibujito Sí, pero por eso lo aclaro. Por eso lo Ah. aclaro y está este seminario para eso. ¿Por qué? hay Porque otro. necesitamos que lo construyan antes del examen parcial sobre rastrograma. No, ¿sí? no, lo que le digo que en el mismo dibujito hay otro cuestionario con muchas más preguntas. Ese no. ¿Cuál? Son actividades y tiene preguntas. esta Dice actividad. guía de rastreogramas Sí, y es tiene esta. como 5 o 6 actividades de 3 preguntas cada una. Mira, me vas a obligar a buscarlo. No, porque no es la actividad que estás leyendo que está arriba, es la que está abajo de lo que la profesora está diciendo. Entras y directamente te muestra la casilla para entregar Exacto. el trabajo. No es la parte de arriba, el dibujito es la parte de abajo. Y por eso lo Dice estoy consignas, dice, tal cual consignas rastrograma, nada más. Ahí lo muestro, ¿eh? Bien, es esto, estamos parados en esta pestaña que es actividades del primer cuatrimestre, los principios de la medicina familiar ya pasó, estos son controversias de rastreos, se estuvieron viendo, yo les dije que esto formaba parte de las primeras semanas, aquí hay una actividad para trabajar en los primeros talleres, bueno, fuimos modificando porque tuvimos paros y nos encontramos mucho posterior a lo que pensábamos nuestro inicio, más los feriados, y Esa decía entonces yo, acá profe. dice consignas rastreograma, entonces cuando vos ves la integración, es una actividad de integración, no te voy a poner ahí está. Iván, ¿no te estarás confundiendo con la guía que tiene consignas? Es esta. No, es lo que le acabo de decir, sí, esa decía yo, la que pasó recién. Esta es la guía de rastreograma, es una actividad con algunas especificaciones, por eso la matriz se las damos nosotros, de qué cosas nos interesan que tenga. Y la actividad 2, respecto de la parte más reflexiva. Después tienen la grilla de evaluación y después la entrega se postergó para la primera semana de mayo para que nosotros podamos tener un encuentro de cierre y a la otra semana van a tener el examen de rastreograma. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, profe. Sí, Bueno, vamos. Bien. ¿Y la otra hay que hacerla también o no? Eso ya se les dije a ustedes con respecto a las que es con lo que vayan trabajando en cada una de las comisiones. Porque no están al mismo ritmo todas las comisiones. Entonces, decirles una fecha de entrega y decirles, no, eso se los van a indicar las docentes. ¿Está bien? Por ahí no es necesario que las entreguen, por ahí alguna docente, de acuerdo al tiempo que tenga, les va a pedir que las entregue. ¿Está bien? Pero no puedo indicar algo general porque están todos en un momento diferente de la materia. Creo que los lunes tuvo 2 días nomás recién, así que estamos como medios atrasados. Bueno, ¿vamos? ¿Avanzamos un poquito? No hay problema.
Epidemiología clínica, epidemiología centrada en el consultorio, en la práctica ambulatoria, ustedes saben cuál es el contexto que nosotros acá trabajamos. Les dijimos, hablamos la semana anterior sobre la importancia de pensar la epidemiología clínica como una herramienta muy importante a la hora de tomar decisiones, debido a que estamos inmersos en una práctica cargada de incertidumbre. Y entonces, para que disminuir las posibilidades de que nuestras decisiones sobre un examen periódico de salud o bien un problema de salud a tratar, a diagnosticar y a tratar, bueno, tenía que ver un poco con esta construcción de cuáles habían sido las herramientas que me permitían a mí llegar o al diagnóstico, porque nuestras pruebas eran válidas y usamos determinadas herramientas porque les reconocemos su validez, sensibilidad, especificidad, su pronóstico, significa los factores que influyen en la evolución de la enfermedad, tratamiento, la efectividad de las intervenciones y la prevención para reducir los riesgos, particularmente en aquellos que estamos transitando cuando estamos hablando de prevención secundaria, ¿no? Y entonces, ¿qué era una prueba diagnóstica? ¿Alguien que se acuerde de definirlo? ¿Qué era una prueba diagnóstica? Con lo que les salga, con lo que se acuerdan del anterior. Puede ser que sea un resultado, o un estudio que confirme ¿O no? el estado, o no, claro, sensibilidad específica. Que confirme que el paciente esté verdaderamente sano o verdaderamente enfermo. Sí, que confirme o descarte la enfermedad. Que confirma que descarte la enfermedad. Bien, las pruebas diagnósticas son cualquier proceso más o menos complejo que pretende determinar en un paciente la presencia de alguna condición, en principio patológica, no susceptible a ser observada directamente con alguno de nuestros 5 sentidos elementales en el marco de una consulta. Sería muy hermoso poder visualizar de otra manera a nuestros pacientes y poder hacer diagnósticos en etapas presintomáticas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, con una apendicitis tenemos determinados signos y síntomas que nos hacen orientar. Y ahí ya utilizamos otros sentidos que están en juego. No es un rastreo eso, por supuesto, el paciente recontra sintomático. Y alrededor de las pruebas diagnósticas, lo que se puso en foco es que el desarrollo tecnológico que me permite a mí tener mejores y más pruebas diagnósticas, lo que está en juego es cuál es la mejor evidencia posible para determinar si es no un rastreo. Y entonces el objetivo de estas pruebas es ni más ni menos que distinguir algo que se llama validez de una prueba diagnóstica y su correcta aplicación en la práctica médica a través de la interpretación de los parámetros que permiten valorar su utilidad. Y a esta validez, que también se le llama certeza o precisión, se refiere a qué tanto concuerda el resultado de esa prueba en la medición del valor real. Es decir, cuánto es 100 de glucemia de verdad en el paciente, ¿no? Eso se llega nuevamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que hay un recorrido de esos estudios que a mí me permiten de alguna forma estandarizar esas pruebas, ¿no? Entonces los laboratorios tienen estandarizadas las formas o los procedimientos en los cuales a mí me permite llegar a un diagnóstico. Y una de las primeras consideraciones para conocer la eficacia de un método diagnóstico es justamente la medición de su validez. No es otra cosa que medir la sensibilidad y la especificidad. Y al mismo tiempo, una prueba diagnóstica debía ser válida, es decir, esto, debería tener la capacidad de detectar a los sujetos enfermos y a los sanos, debería ser reproducible, lo dijimos, que deberíamos tener el mismo resultado bajo condiciones similares, ¿no? Para que pueda ser ampliamente utilizado. Debe ser costo efectiva, se trata de una prueba sencilla, accesible, económica, para que además le dé sostenibilidad al rastreo, que sea inocuo, que se evalúan las condiciones, riesgos y beneficios de su uso, que puede evaluar determinado espectro de la enfermedad, no solamente cuando la persona está realmente enferma, sino también a una etapa presintomática, y que debe contar con límites de normalidad confiables. Habíamos hablado bastante de lo que significa la normalidad, porque ¿quién determina el valor de la normalidad? Bueno, toda la evidencia que se ha construido alrededor de esa prueba diagnóstica. ¿Cómo sabemos que una glucemia normal está entre ese rango, o la hemoglobina está en determinado rango, o que determinadas cuestiones están en los rangos que están? Eso habla de que algo está normal y algo está por fuera. Se estudió, se evidenció, se estandarizó. Esos acuerdos llevaron mucho, mucho tiempo. Un laboratorio que hoy pueden ustedes tener en la mano habla de la cantidad de años acumulados de evidencia de la epidemiología clínica fundamentalmente, ¿sí? Habíamos hablado del estándar de oro. ¿Qué era el estándar de oro? ¿Se acuerdan? Era la prueba que quedó establecida porque tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad. Muy bien. Uno de los parámetros clásicos para evaluar una prueba diagnóstica es calcular su sensibilidad y especificidad, nuevamente, enfermos y sanos. Y siempre voy a tener como un criterio un estándar de oro.
Es decir, aquellos que tienen, que es la mejor prueba disponible hasta el momento y que cumplió con todas estas consideraciones. Es válido, es reproducible, es costo efectivo, es inocua, permite detectar espectro de enfermedad y normalidad, ¿no? Entonces, eso sería el estándar de oro. Podríamos preguntarnos, ¿alguna enfermedad no tiene estándar de oro? Y capaz que no, todavía no se descubrió el estándar de oro de muchos de los problemas de salud. Si no, los podríamos casi rastrear, ¿no? Bien, y entonces, en los estudios que se llevan a cabo para evaluar una prueba diagnóstica, por lo tanto, es indispensable seleccionar un criterio de referencia, es decir, en qué momento yo voy a estudiar ese problema de salud. Lo estudio cuando está en la etapa terminal, lo estudio cuando tiene lesiones, unas primeras lesiones, lo estudio en qué momento. Bueno, todas esas cosas las tengo que estandarizar, las tengo que armar criterios de referencia. ¿Por qué? Porque si no, ¿en qué momento y qué población se está estudiando, ¿no? ¿Y se acuerdan de nuestro cuadrito? Hermoso. Un Sí. cuadrante, yo hoy qué iba a hacer, comparar a mí, mi nueva prueba diagnóstica era una cosa que yo traía, algo nuevo, frente a algo que yo ya conozco, ¿verdad? Entonces, por ahí, el ejemplo que habíamos traído era, bueno, voy a contrastar con una mamografía, porque de pronto creé una aplicación que enseguida te detecta lesiones, ¿y cómo me había ido mi ejemplo? Malísimamente mal, porque mi gente estaba más yo no podía llegar a las personas verdaderamente enfermas y no me detectaba a las personas sanas. ¿Se acuerdan? Hicimos un juego, algo un poco Sí, sí. para mirar esto. Entonces es esto. ¿Qué voy leyendo acá y qué significan cada uno de estos cuadrantes? ¿Qué era el verdadero positivo? ¿Se acuerdan? Sí, era que al aplicar la prueba me daba verdaderos positivos. O sea, Era el que estaban realmente estaba enfermos. enfermo. Mi prueba No, quedaba, mi prueba nueva. ¿Qué La prueba detectaba? da positivo y el paciente efectivamente tiene la enfermedad realmente. Exactamente. Me daba positivo y el paciente con el gold standard estaba enfermo, ¿no? O sea, esto nos coincidía. ¿Qué eran los falsos positivos? Aquellos pacientes sanos que lo detectaba la prueba como enfermos. Claro. O sea, lo mío ya estábamos mal, porque si yo tengo mayor número, voy pensando en números, ¿no? Porque dijimos que todo esto eran cálculos numéricos. ¿Qué eran los falsos negativos? Pacientes enfermos con el con estándar y que tu prueba te da negativa. Exactamente, la condición o enfermedad está presente, es decir, son personas enfermas, pero mi prueba me dio negativa. Tampoco me gusta caer acá, ¿no? O sea, no son los lugares donde más me gustaría caer con mi prueba, porque ustedes no me la compran. Si mi prueba encima detecta más positivos y falsos positivos y negativos. depende cuál sería mi interés. Yo te lo voy a vender igual, porque yo quiero venderlo, o sea, mi tema acá es venderte la prueba, pero bueno, capaz que no me salieron bien los estudios. Bueno, ¿y los verdaderos negativos? Personas sanas con prueba negativa. Con prueba negativa, exactamente. Entonces, nosotros si seguimos, no es más que esto, lo que pasa es que es el repaso, es un trabalenguas. Si se dan cuenta, es un trabalenguas. Entonces, sepan siempre que en esta columna voy a poner a los resultados de las personas que en mi gold standard están enfermas, ¿no? Y entonces voy a cotejar con los números o los resultados que haya tenido mi prueba diagnóstica. Y aquí con la condición o enfermedad ausente. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, la validez de la prueba, sensibilidad, especificidad, bueno, esto lo paso, pero quería mostrarles antes los valores predictivos. No importa, ¿se acuerdan de hasta antes, de acá, la sensibilidad y la especificidad, ¿no? ¿Qué incluía dentro de la fórmula? Los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más falsos negativos en el caso de la sensibilidad, y en el caso de la especificidad trabaja con los negativos, los verdaderos negativos sobre los falsos positivos más los verdaderos negativos. Eso multiplicado por 100, ¿por qué? Porque era un porcentaje, ¿no? Cuando una prueba es válida, Cuando tiene valores por encima de 80, tanto sensibilidad como especificidad. cuando tiene valores altos de sensibilidad y especificidad. Me servía uno que sea uno y otro, y dijimos, y no, la verdad es que no, porque te va a quedar gente afuera. O sea, vas a ser muy buena detectando sanos, pero no vas a ser tan buena detectando enfermos. No te sirve para vuelvo a esto, no te sirve para entender cuál es el motivo de la epidemiología clínica. Bien. ¿Alguien con alguna pregunta? Ahora, no podríamos decir que cuanto más nos acerquemos al gold estándar en ambos valores. Claro. Si lo conoces, sí. Si lo conoces, sí. Puedes Pero no no conocer. Vos podés lo no conozco. conocer el valor del gold standard. De hecho, nunca te lo vamos a poner en general, porque varía, ¿viste? O sea, hay estudios que te dicen por ahí que la sensibilidad y especificidad es del 80% y otros te dicen del 82%, no importa. Pero ponele, yo te digo, bueno, siempre es muy válida, es decir, siempre va a ser por encima del 80%. Ahora, nosotros estamos probando, yo te traigo lo mío y acá hacemos todas las variables operativas y te digo, che, mi estudio es del 95%. Y el del gol estándar es del 90%. ¿Qué vas a mirar ahí de los dos estudios? Porque casi que tenemos la misma sensibilidad y especificidad, ¿no? O sea, si yo la lanzo, ¿qué mirarías? Que sea costo efectivo. Dudaría del nuestro. Dudaríamos del nuestro. Justo y la Actos de fe. ¿Cómo?
El costo y la accesibilidad que yo tenga a realizarlo. Costo, accesibilidad, que sea fácil, lo de arriba, ¿no? Que sea reproducible, porque después voy a ver otras condiciones u otras consideraciones, ¿no? Pero, Pero, espera, sí. si tu estudio tiene un 95%, está por encima del gol estándar, pasaría a ser el gol estándar el tuyo. Pero ¿sabés que no es tan reproducible? ¿Y sabés que es carísimo lo que te estoy vendiendo? ¿Y sabés que no sé si es tan inocuo? Y encima no sé si No, hay otras condiciones que después van a evaluar. Esto es para que no nos vendan todo. Pasa mucho, vuelvo a decirlo, perdón, pero por ahí, no es que el público sea renovado en esta clase, pero a mí la repetición me sirve mucho en este tipo de complejidad de tema. Pero yo les había, no nos vamos a meter acá porque no es el propósito lo de la industria farmacéutica y los fármacos, pero funciona la epidemiología clínica de la misma manera. Muchas veces es un medicamento algo mejor que tu medicamento tradicional, pero es 10 veces más caro. Y encima no tengo tan estudiados los efectos adversos, porque me faltan estudios a largo plazo, ¿no? Que es uno de los estudios más importantes para saber la inocuidad. Entonces, no es solamente mirar la validez, sino que la prueba yo te la tengo que vender en relación a todo esto. Porque ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que jugamos con eso. Con pensar si realmente vale la pena mi rastreo. ¿Sí? Bueno, esto, sensibilidad, especificidad, y ahora después volvemos a los valores predictivos. Vamos a trabajar con la tabla 2x2, agarrar lápiz, papel, y vamos a hacer algunos cálculos. Fíjense acá. Un grupo de investigadores en el año 2012 realizaron un estudio para validar la utilidad de la prueba rápida de detección de antígeno para estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué detecta? Lo dice ahí, pero ¿qué detecta? El antígeno. Antígeno, de estreptococo beta hemolítico. Antígeno de una bacteria que produce faringoamigdalitis, ¿no? Entonces, utilizaron, ¿cuál es el gold standard de este problema o condición de salud? El cultivo, ¿no? El cultivo es el gold standard, no hay dudas. Y tiene una sensibilidad y especificidad del 100, porque casi no hay dudas de esto. Pero yo vengo acá a traerles otras cosas. Vengo acá a traer otra propuesta. Entonces, se utilizó como referencia, como gold standard, el cultivo de exudado, se hizo el cultivo del exudado faríngeo. ¿Bien? Y ahora yo vengo con la prueba rápida, el famoso del strep test, ¿no? Pero el mío viene de colores, no importa, pero yo vengo a contrastar el cultivo con mi detección de antígeno, ¿sí? Con mi prueba rápida. Vieron que las pruebas rápidas lo que hacen en general es detectar antígenos. Bien, vamos con los números. A 210 pacientes entre 8 y 16 años de edad con sintomatología sugerente a faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, le realizaron la prueba rápida de detección de antígenos y el exudado. ¿Estamos? Hicieron los dos. ¿Está bien eso? Y sí, porque yo lo que quiero es cuán válido, perdón, la palabra es válido, no efectivo. Cuán válido es mi prueba frente a la que yo quiero reconocer del gold standard. Entre los resultados. Reportaron 70% con cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A. Y en 140 pacientes el cultivo resultó negativo. En 58 pacientes ambas pruebas resultados positivos para la infección de estreptococo. Y en 112 pacientes ambas pruebas resultaron negativas. Ya no les gustó nada. Vamos otra vez. Si yo tengo que hacer la tabla 2x2, armen sus cuadrantes. 2 minutos. Con toda esta información. Bueno, bien. Vamos a empezar con nuestra tabla 2x2. ¿Alguien quiere contar cómo armó los 4 cuadrantes? Sí, yo te cuento si querés. Dale. Puse enfermedad positiva, o sea, hice la tabla de 3 columnas, pero bueno, puse enfermedad positiva, enfermedad negativa arriba, después puse test positivo hacia la izquierda, test negativo debajo del test positivo, y después puse enfermedad positiva, 58 verdaderos positivos.
¿Están de acuerdo? Sí, 58 verdaderos positivos. En ¿Qué verdad, significa eso? Perdón, Juan, perdón, pero yo quiero que quede. ya lo Que las dos dieron positivo, con las Muy dos bien, pruebas. excelente, muy bien, muy bien. Y Listo, Juan, después perdón. puse en test negativo, el falso negativo todavía no lo calculé, y puse en enfermedad negativa 112 ¿Qué son verdaderos esos negativos. 112? Verdaderos negativos. O sea que le apliqué mi nuevo método y 112 me dieron que verdaderamente no tienen la enfermedad. Bien. ¿Y en los otros? Y ahora lo voy a Falsos calcular. positivos 12 y ¿12? falsos negativos 28. ¿Están de acuerdo? No. Donde no coinciden. Son donde no coinciden las pruebas. Yo puse falso, ahí no, para mí es al revés, falso positivo 28 y falso negativo 12. Falsos positivos, 28, 28. Y acá, falsos negativos. 12. ¿Están de acuerdo? Pero decía que 70 habían dado positivos. Y después decía que 58 eran verdaderos positivos. Entonces 70 menos 58 nos dan 12 falsos positivos. Muy bien, la resta. ¿Qué pongo acá y qué pongo acá? ¿No? ¿Estamos? Verdaderos positivos. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Está claro que son estos 58? ¿Me siguen? Claro, ahí haría 70 menos 58, pero en los falsos negativos, ¿cuál sería la cuenta? Bueno, acá. ¿Y cómo llego a ese número? ¿No es 140 menos 112? ¿O estoy ¿Por sacando qué? mal de cuenta? Porque son los 140, ahí está, los 140 que te dieron cultivo negativo, menos los 112 pacientes que te dio como resultado negativo. Por eso es una resta. ¿Se dan cuenta que todo lo que está alrededor de todo esto es el universo de nuestros pacientes? Acá este N, ¿cuál es? De acá. 210. 210, ¿vieron? ¿Se dan cuenta todos que en estos va el universo de mi prueba? Sí. Sí. Sí, sí. Perdón, el silencio. Y bueno, ahí dice, número total de sujetos incluidos, sería el universo. Exactamente, que son estos 210. Yo, nada me puede ser más que ese N, ¿no? Ujú. Y entonces, este N va a estar determinado por la cantidad de personas enfermas y sanas, ¿verdad? Ujú. Y entonces voy a ir haciendo cuentas, restas y sumas en mis cuadrantes. ¿Bien? Profe, ¿alrededor de qué porcentaje de falsos negativos y falsos positivos se empieza a considerar un problema? Eso te lo va a dar la sensibilidad y la especificidad. Ninguna de estas cosas sirve aislada. Igualmente, si vos tenés, como dijimos la otra vez, si este número es muy mayor a los verdaderos negativos y a los verdaderos positivos, y los falsos negativos y los falsos positivos te tiran en contra de tu trabajo. Por una cuestión de definición, ¿no? Calculen la sensibilidad y la especificidad. ¿Se acuerdan de la fórmula? Esperen que voy. Ahí. ¿Cuánto Sí. les da la sensibilidad y cuánto les da la especificidad? La sensibilidad me da 0,83. Y la pasado en especificidad, porcentaje, acordate. 83%. 83%, genial. La Y la otra sensibilidad. la especificidad me da 80%, 0,80. ¿Está bien? ¿El resto les dio más o menos así? 58 sobre 58 más 70 la sensibilidad y 112 sobre 112 más 28 la especificidad. Profe, una consulta. Sí. No sé si lo puse bien, porque la verdad que ni idea. Verdaderos positivos que son 58. Verdaderos negativos son 112, falsos positivos son 70 y falsos negativos son 140. No, 12. Falsos 12. negativos son 12. 140 son tus sanos. ¿Se entendió? Claro, falsos positivos 12, falsos negativos 28, creo que eran. Claro, exacto. Voy a tratar de usar la pizarra en la próxima. De Zoom. ¿Me siguen? No importa, es el primer ejercicio. Primero, ¿Le paso una pregunta, profe? sí, Usted dice que el N, el total de sujetos, es 210, ¿no? sí. Ahí. Pregunta, si se suma total de sujetos prueba positivo y total de sujetos prueba negativo, la misma columna, ¿también debería dar 210? No, a ver, esto es el total de todo esto. De Está estos 4 cuadrantes, ¿me explico? Sí. No de estos. ¿Está bien? Ok. Pero tengo que incluir, lo que quiero decir es los 4 cuadrantes. Perdón si es un trabalengua, está bien que me pregunten porque sucede esto, que tengo que reafirmar, ¿sí? Pero Sí. si yo sumara lo total de sujetos enfermos más
el total de sujetos sin enfermedad también me tendría que dar 210. Debería darte, sí, por supuesto. Porque es tu universo. Claro, Los pacientes que tuviste, sin diferenciar cuáles fueron positivos o negativos dentro de la prueba, ¿no? claro. El total. En realidad, si yo sumara el verdadero positivo, acá con la línea vertical que está ahora, más el falso negativo, Sí. me daría Te da 70. 86. No, 86. Igualmente, a ver, vuelvo a decirlo. Esto a nosotros nos sirve, todas estas columnas que están acá y estas columnas que están acá, para que estos nos den un determinado número. Pero el N son estos 4 cuadrantes. ¿Se entiende? Eso es lo más importante. El N no puede superar esos 4 cuadrantes. ¿Estamos? Sí. Les di 80. ¿Lo recomiendan? 80 y 82, ¿no? O sea, sensibilidad, especificidad. Y tenemos que hacer lo que dijimos hoy, revisar el costo-beneficio, la accesibilidad y los otros puntitos. Exactamente. Perdón, Pablo, tenías la mano levantada. No, una tontería, profe. Quería preguntarle porque no me acordaba de los valores. Así que está No, no bien, pasa dio nada. sensibilidad 83 y especificidad 80. Sí, Bárbaro. entiendo que sí. Es cierto, después todo esto así, por supuesto hoy la detección por antígeno funciona. Ustedes saben, van a alguna guardia y le hacen el strep test. Y ahora tiene como otra generación mejor, ¿no? Como que fue mejorando esta prueba. Porque es muy alto la sensibilidad y la especificidad. El cultivo es casi el 100%. Claro, es la bacteria, yo te la vi, listo. Pero un estudio diagnóstico que se acerque a esa sensibilidad, esa especificidad, y que a vos te permita el diagnóstico rápido, y lo compramos un poco. De hecho, lo compramos. De hecho, lo hacemos. En la guardia es algo que se reutiliza. ¿Bien? ¿Entienden la lógica de todo esto? Es ejercicio, perdón. Pablo, ¿tenías otra duda? Una consulta, No, en no, caso una tontería, profe. Iba a decir eso, que uno tarda por ahí 3 días y el otro es enseguida. Y además, imagínate en población susceptible de complicaciones de faringoamigdalitis, ¿viste? Cuando recontra. O en épocas tan complicadas como COVID, ¿viste? En donde vos tenías que hacer un diagnóstico rápido, pero no te daba lo mismo como sistema de salud. Y tenías, ponele, síntomas muy similares. Entonces, es importante contextualizar esas prácticas. Y ahora les pregunto, nosotros dijimos, perdón, no sé quién tenía otra pregunta. Sigo. Les pregunto, o sea, ya dijimos algo sobre esto, perdón, ya dijimos algo sobre estos aspectos. Ay, perdón, vuelvo para atrás. Sobre esto, validez reproducible, pero también les digo, che, esto, en términos de recomendar una práctica preventiva, ¿cumple con los criterios de Frame y Carson? Bueno, no para rastreo general, ¿no? O sea, es una persona sintomática. Entonces, claro, ahí vuelvo, esto para reforzar. Cuando no estoy frente a una situación, una condición asintomática, estos criterios no se van a utilizar de la misma manera. Esto es para criterios de rastreo, prevención secundaria en personas sin síntomas, ¿sí? Bien. No me digan que no repito, porque repito. Bueno, ¿vamos con otro? Vamos con otro ejercicio. Estos ejercicios ya están en la primera guía, que me parecía más interesante que entre todos podamos pensar esa tabla 2x2 y hoy ya les dejo la guía 1 y la guía 2 con ejercicios para que vayan dando. Hay trampas, lo saben. Hay trampas que significa que capaz que hay alguno que el cuadrante no, me van a decir faltan datos. Inténtenlos. Pero me pueden decir en algunos faltan datos, porque en algunos faltan datos. Es a propósito. Es para intentar que ustedes puedan completar y que se den cuenta que hay en qué, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, miren esto. Se realizó un estudio descriptivo para valorar la validez de una nueva prueba de rastreo de cáncer de endometrio. El gold estándar conocido es la biopsia de tejido endometrial. Y la nueva prueba es el uso de un marcador oncológico que se utiliza en el portaobjeto en la prueba de Papa Nicolau. Es decir, yo tengo la muestra y lo podría hacer en mi consultorio. El screening del cáncer de endometrio no es garantía para mujeres sin factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico en estadios iniciales resulta generalmente de la presencia de síntomas de alertas, fundamentalmente sangrado anormal. Hay una definición en medicina que es todo sangrado en la posmenopausia es un cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Lo traigo. Sí es recomendable que las mujeres en la menopausia sean informadas acerca de estos síntomas de cáncer de endometrio para que acudan pronto a su médico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gold estándar? La biopsia. La biopsia. Muestra de tejido, anatomopatológico, el informe, perfecto. El otro es algo que yo traigo acá para todos ustedes. Creé un coso que hace, que tiene un antígeno oncológico y lo detecta con una muestra de tejido endometrial en el consultorio. ¿Bien? Profe, justamente eso le quería consultar. Supongamos que ese nuevo método que usted está presentando no llega a ser el gold estándar, al nivel de gold estándar, pero sí sigue dando buenos resultados y es económico. ¿Ambos pueden convivir?
Te diría que el sistema de salud, cuando menos lo confundas, mejor. ¿Viste? O sea, tendrías que decir por qué convivirían los dos, porque te van a dar patrones diferentes de resultados y tendríamos que ser capaces de movernos entre los dos. En general se establece uno solo, ¿viste? Es muy buena pregunta, pero en general elijo uno. Eh, y tiene que ver con todas esas condiciones previas. Ahora vuelvo, pero no quiero sacar esta filmina, pero siempre repasemos esas condiciones, inocuidad, puesto efectivo. Algo siempre se diferencia, ¿sí? Bien. Entonces estudiaron un total de 680 mujeres posmenopáusicas. La prevalencia en ese grupo de cáncer de endometrio son del 25%. Es decir, ese 25% representa el grupo cuya biopsia endometrial dio positiva para cáncer de endometrio. Voy a hacer un paréntesis antes de leer algo. Esto es otra forma de expresar lo numérico, ¿no? Porque de pronto acá no habíamos visto que había un porcentaje por encima del total. Es lo mismo. Nos requiere una cuenta más. ¿Bien? Entonces, estudiaron un total de 680, perdón, mujeres posmenopáusicas. El 25% le dio positivo con el gold standard. ¿Vamos bien? Sí. De ese grupo, o sea, de ese 25%, hay datos que se contrastan, ¿no? Dice 99% dieron positivas con el marcador, 11 dieron negativa, pero tenían el diagnóstico con biopsia, y 28 dieron positivo con el marcador, pero estaban sanas. Hagan la tabla de 2×2. En total serían 680. Entonces tenemos... Tengo una duda. Bien. El 25% que dio positivo de la biopsia lo sacamos del total, que es de 680, pero el 99% que da positivo con el marcador. Las otras no son porcentajes. Son números Ahí está, perfecto. finales. Sí, son números. Perdón, no lo aclaré, tenés razón. Son números. El único porcentaje es ese 25. No entiendo, Brenda, tu pregunta. Perdón. Perdón, profe. Creo que, no sé si mal entendí, pero usted había dicho que del 25% de ese sacamos a las 99 mujeres que dieron positivo o no. No. Ah, listo, listo. Fíjate que dice ahí, se estudiaron un total de 680 mujeres posmenopáusicas. La prevalencia de cáncer de endometrio en esas 680, es decir, la que te dieron positiva, es el 25%. Entonces, tu primer cálculo es ese, sacar el 25% de 680. Y Ok, ese gracias. es tu universo del gold standard. O sea que la cuenta sería que de esas 170 mujeres, 99 positivas, 11 negativas y 28 positivas. Estás spoileando, pero vamos por ahí, sí. ¡Ay, perdón! No, está bien, quiero que todos lleguen a los mismos números. Ahora vamos a No, hacer la tabla preguntaba de porque digo, por ahí me todos. estoy equivocando. No, ahora hacemos los cálculos todos. Quiero que hagan el primer ejercicio para que lo entiendan todos. Si lo hacemos de una, viste, siempre me queda alguien que no lo entendió y bueno. Disculpe. No pasa nada.
¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos en esa tabla 2x2? Esperen que voy a tratar de hacer un lío mientras me cuentan. ¿Qué hicieron primero? Primero calculamos el 25% de los 680. Exactamente. ¿Cuánto dio eso? 170. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿A todos les dio 170? Sí. Bien. ¿Cuál es el otro paso? Después saqué la cantidad de sanas. Le resté a mi universo los 170. Bien. Me dio, ¿Todos hicieron eso? me dio 510. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Yo anoté los Primero, verdaderos positivos, que eran 99. Y 510 es el 75%. Yo también anoté los falsos positivos 99. De verdadero positivo, verdadero positivo. Yo también. ¿Está bien? Sí. Verdadero positivo 99. Falsos negativos. Anoté Falsos, 11. falsos negativos son 11 más 71. Te da 82, ¿puede ser? bueno, vamos otra vez. Entonces, vamos a hacer paso por paso, ¿sí? Me va a salir como puedo esto, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner siempre la N, que dijimos que, bueno, es un poquito más abajo, perdonen, pero son la suma de los 4 cuadrantes, ¿no? O sea, la N es mi universo de pacientes que estoy estudiando, ¿verdad? 680. Entonces, ¿qué son? Exactamente. Entonces, mi núcleo, o sea, que estoy comparando en la biopsia para que me haga cáncer de endometrio versus este antígeno. A partir del número limpio, digamos, de las verdaderas positivas, las personas que están enfermas, yo voy a poner a prueba todo mi arsenal, todo mi nuevo antígeno. Entonces, ¿qué número va acá? Es decir, las verdaderas positivas. Recuerdan que eran esto. Son enfermas por el cultivo y tienen diagnóstico positivo con el nuevo test, ¿no? ¿Cuánto les dio? Verdadero positivo 99, ¿puede ser? 99, por lo que dice. O sea, tuvieron positivo en una prueba y en otra. 99. Muy bien. Que son las que dieron en las dos. Perfecto. Ay, esto está horrible. Bueno, ¿qué va acá? ¿Qué habíamos dicho que va acá? Los falsos positivos. Los falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? Aquellas personas que no están enfermas, pero que me da que, por mi test nuevo, me da que están enfermas. Los estoy estimando mal, digamos. ¿Cuánto me dieron acá? ¿Cuánto dice el caso? 28. 28. Bien. Uf, qué desastre. Bueno, 28. ¿Qué va acá? Profe, disculpe, yo no veo nada. No sé si los demás chicos Los ven. falsos negativos. ¿Ven la pizarra? Sí, y ¿sabés por Sí, qué se por ahí no ve. lo ves? Porque está corrido. Vos podés agarrarlo con la manito y moverlo. Capaz que está muy lejos de la. No, No me está aparece enfocando como justo en que, la cuenta. me parece como que está cargando. Ah. Achicalo, así agarrá, apuntá. Creo que no sé cómo se achica si no es táctil. No tengo Y idea. el táctil hacerle así, mira. Y se va como. Igual estoy escribiendo la tabla 2x2. Escribí el cuadrante de los verdaderos positivos, escribí el cuadrante de los falsos positivos. En los de los verdaderos positivos nos dio 99, en los falsos positivos me dio 28, en los falsos negativos, ¿cuánto? Yo puse Yo puse 11. 82 en los falsos negativos. Porque habían los que te dice que hay son 71. Pero después te agrega que hay 11 que en realidad estaban. No me acuerdo bien por qué era el 11. Claro, no. No me Esperen que acuerdo lo el mire. relato. Acá dice, de este grupo los siguientes son los datos que se constatan. 99 mujeres dieron positiva con el marcador. 11 dieron negativa, pero tenía el diagnóstico con biopsia. O sea, nos dieron Falso negativo. Para negativo. nuestra prueba no sirve, entonces, ¿qué va acá? 11. Exacto. ¿Se entendió? Porque en realidad son falsos negativos. Son O sea, falsos negativos. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me dio algo que no corresponde. Y puede ser también, profe, que se le sume esa diferencia con respecto al gol estándar también a ese número. ¿Se le suma 71? ¿A este? Acá el gold standard no hace nada, ¿eh? Acordate que esto es los resultados de tu prueba. Ay, soy Ah, yo le había sumado la diferencia con respecto al otro, como los que habían No, quedado por fuera. acordate que lo que yo estoy haciendo es contrastar, ya sé mi universo de pacientes que me dieron positivos por mi gold standard. Ese gold standard, ese 25%, vuelvo a decir, chicos, no importa que lo repitamos, pero me parece que está bueno para fortalecer. Sepan que una prueba está también para que me detecte los sanos, por eso el universo de los sanos también sirve, ¿no? Para saber las dos cosas. ¿Bien? Entonces, los dos estudios deberían alcanzar la misma cantidad de proporción de más o menos. Si yo estoy pensando que los dos tienen la misma sensibilidad y especificidad, ¿no? Que los dos lleguen y alcancen el mismo, digamos, la misma cantidad de personas detectadas enfermas y sanas. O sea, las dos cosas me sirven. Las dos cosas están puestas acá.
Bien, pero acordate que acá vos la tabla 2x2 lo haces de la prueba que estás probando, ¿sí? De tu antígeno. Después alrededor sí puedes poner el resto de los números, pero ni loca lo pongo porque los vamos a confundir todos. Pero bueno, los verdaderos negativos eran aquellos pacientes a los cuales me había dado negativo en la prueba de la biopsia, perdón, y me había dado negativo acá también. O sea, la verdad que son sanas, son las personas sanas. ¿Qué número? 482. 482. ¿Cuánto? 482. ¿Están de acuerdo? 32, me dio a mí. 32. ¿Entendieron? ¿Cuál es la N? La N es 680, pero la N de los sanos era 510. Que era el 75%, ¿no? De los pacientes que me habían quedado. ¿Se acuerdan? Claro, que eran los 680 menos los 170 enfermos. Era el 25%. Pero a ver, si tenemos 510 negativos, perdón. sabemos que 11 son los falsos negativos. 489, sí, creo que sí, a ver. Por un momento la dudé. Tenés que restarle a los 510 sanos Claro. los 28 falsos positivos. ¿Se entendió? No. No, pero ¿por qué restarle los falsos positivos? ¿No tendrías que restar los falsos negativos? Porque los falsos Profe, positivos salió son... 482. Los falsos positivos... lo que tenés que sumarle. O sea, vos tenés 510 sanos, Bruno. ¿Cómo llegaste a esos sanos? Porque sabemos que 170 nos dieron positivo porque son el 25%. Bien, están enfermos. Entonces le restamos, sabemos que 510 nos dieron negativo. Bien. Sabemos que de esos 510 que nos dieron negativo, 11 son falsos negativos. Si a 510 le restamos 11, da 499. Bueno. No estoy haciendo las cuentas, pero ese es el No me razonamiento, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Lo siguen al compañero? No, porque los falsos positivos están sanos. Claro, falsos pero el positivos- tema es que nos estamos centrando en los negativos, creo. Ahora. Nosotros estamos buscando los verdaderos negativos, que es el dato que nos falta sacar. Claro, por eso agarramos el total de negativos, que es 510, le restamos los falsos negativos, que son los que no contarían para el número de verdaderos negativos, y ahí nos sacamos lo que nos queda. No, para mí le restamos los falsos positivos. Porque lo que te va a dar acá, si lo le que te pedimos va a dar que acá el quede valor de personas, en el fondo lo escrito, los casos, mil disculpas. ¿Cómo? ¿El caso? Si no ¿Otra se vez? nota, profe, sí, por favor. negativo. Gracias. Pará, chicos, ¿de Pero dónde todos los que sacaron están 500 y sanos. pico? ¿Qué sumaron y qué restaron? Los Y falsos nosotros positivos. tenemos un universo de 680, ¿verdad? Que son estas mujeres, ¿no? ¿Cuántos verdaderos positivos ustedes han calculado? ¿Cuánto nos dio en el anterior? ¿Cuánto les dio? 99. 99, bien. Si ¿cuántos falsos positivos les dieron? Digo, todos van llegando a ese número, ya les dio 99, está bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el próximo? 28. Los falsos negativos, 28, ¿están de acuerdo? Sí. Falso negativo, 11. Bueno, Perdón, falsos positivos, perdón, yo. Falsos positivos es 28, es un lío, yo amo, imagínense, amo el pizarrón, porque acá borrábamos todo. 28. ¿Y cuáles son, qué número es ese 11 que me está diciendo? ¿En qué cuadrante dan? Falso. cuadrante del test negativo. Falsos negativos. Si yo resto Falsos todos negativos. esos cuadrantes, es decir, los acuerdos que nosotros tenemos, es decir, el universo es 680, ¿verdad? Esas 99 que representan el 25, estas que dieron positivo, perdón, no dije el 25, esas que representan el positivo dentro de las pacientes, ¿verdad? Es decir, que tengan las dos pruebas positivas, ¿sí? ¿Me siguen? Menos las 28, que son nuestras falsas positivas. ¿Bien? Menos las 11. Porque esos son todos datos que yo tengo ya, ¿verdad? Tengo las 680, tengo las 99, tengo las 28, tengo las 11. Yo resto todo eso y en ese único cuadrante que me falta, pongo el resultado de las que son verdaderas negativas, perdón. De las verdaderas negativas. ¿Cuánto me da eso? 542. Ahí va, ¿llegaron todos? Sí. Es matemática. Entonces, profe, el caminito que hizo, el paso 1, verdadero positivo, que son 99, te la dice el caso. Paso 1, Paso 2, el universo. paso 1 el universo, ¿verdad? Paso 1, tu universo. Ahí digo, bueno, che, ¿qué datos tengo en el cuadrante? Tengo 3 de 4. Pero en realidad también tengo la n total, que es la que dijimos refiere a esos 4 cuadrantes. Entonces digo 680 menos las 99 de los verdaderos positivos, menos las 28 de los falsos positivos, menos las 11 de los falsos negativos. Eso a vos te va a dar el cuadrante restante, que son 542
y que si yo hago toda esa suma me da 680. ¿Me coincide? Claro. Porque recuerden, ¿qué hace mi prueba? Detecta sanas y detecta enfermas. Entonces la sumatoria de los cuatro cuadrantes también es una forma de verificar que hayamos hecho bien las cuentas. Eso. Por eso pongo el N Bueno, siempre y les digo, che, piensen en el N. ¿Bien? las dos filas de arriba, 510 y 170, da el total del gol estándar. Y los cuatro de abajo, que son 680, los cuatro de abajo también tienen que dar 680. Si ponen 482, le faltan 60 personas, se les escaparon 60, o sea, no fueron, no sé, Claro. pero deberían estar ahí en el test. Con 542 más 28 más 99 más 11, les da los 680. Yo les quiero decir algo, es muy importante hacerlo matemático para entenderlo, pero es mucho más importante interpretarlo. Es mucho más importante que ustedes interpreten qué va en cada cuadrante que el número en sí. Y no quiero con esto, bueno, las cuentas no importan, sí que importan, porque después va a haber casos en el cual la sensibilidad va a ser clave o el cálculo de la especificidad va a ser clave, pero a mí me interesa, che, ¿qué escribieron esos cuentos? ¿Qué significa un falso positivo para ustedes? ¿Qué es un falso negativo? ¿Qué es un verdadero positivo? Pero no olviden por qué les pedimos esto. ¿Se acuerdan por qué pedimos esto? Porque tenemos que decidir qué vamos a hacer con las pruebas. Y las vamos a recomendar o no, si las pruebas que estamos haciendo son válidas. ¿Me siguen? Nati, Sí, mi duda es la siguiente. sí. A ver, acá me está diciendo que tenemos 680 es el total, pero por biopsia 170 tienen positivo. O sea, del gol estándar Muy tenemos bien. 170 que son Muy positivos. bien. Ahora, si yo en esta prueba me Sí. dan que los verdaderos negativos son 542, ahí es donde a mí no me cierra, porque si yo hago 680, que es el total, menos los 170, que con el gol estándar son 510, perdón, ¿por qué me da 542, que son los verdaderos negativos? ¿Cuántos? Porque el gol estándar ya te los descartó. Eso, te iba a decir. ¿Cuánto Ahí ya te daba el gol estándar? El gol estándar dice que de esas 680 pacientes, 170 son positivas. Entonces el resto significa que son negativas, sí o sí, porque ya lo estipula el gol estándar. Claro, sabemos que 510 entonces dieron negativo. Ahora, de esos, el verdadero negativo, ¿cuánto decían que nos da entonces? Para mí es 482. No te pueden dar 540 y pico porque es imposible, aumenta el número de negativos. No, te da 482. Ah, No, 482 al final. Claro. Ok. 482 te termina dando más los 28, 510. Exactamente. Que se suma con los 170, te da 680. De las positivas, exactamente. Te da 680 con el final. Una pregunta, ¿calcularon la sensibilidad? Profe, Sí. pero no da Esperen, la esperen. resta de los 680 con el resto. Esperen, porque yo que necesito, esperen. ¿Qué nos da? ¿Las cuatro cuadrantes? Claro. No, O da sea, 680, menos 99, menos 28, menos 11 es 542. Pero claro, por eso digo, da Pero 542, Pero pero ¿cómo entonces, podemos tener más no da- negativos? Esperen. ¿Calcularon la sensibilidad? Ahora tengo una explicación para esto. Sí, ¿Y? 90% de la sensibilidad y 95% de la especificidad. ¿Está bien eso? ¿Estará bien? ¿Les parece que está bien con esos números en los cuatro cuadrantes? ¿Les parece que está bien? Nosotros hicimos cuatro cuadrantes. En un cuadrante pusimos 99 mujeres, en el otro cuadrante pusimos 28, en el otro cuadrante pusimos 11 y nos queda un cuadrante libre, ¿no? ¿Cuál era mi universo de pacientes? 680. 680. ¿Qué número va en ese cuadrante faltante? 482. Por lo menos para mí. para mí también es 482, porque si no, no concuerdan los números. Les dicen que se llaman las cuentas, puede ser, ¿eh? Está mi cuadernito acá. Para mí 510, es 970 que nos dio positivo en el gol estándar. Yo lo que quiero plantear es que lo que va a suceder es que nosotros, si hacemos el cálculo de verdaderos negativos que nos da 542, es mayor que el número de negativos que nos da. Y está bien, pero vos no manejás los números que te dan los resultados. ¿Me explico? Por eso es mucho más importante que vos los puedas interpretar que los números que ¿Me explico lo que te quiero decir? No, claro, Puede entiendo. pasar que el estudio no te dé en relación a la diferencia. Ok, o sea, es posible entonces que tengamos más verdaderos negativos que Sí, negativos. sí, Ok. exactamente, te puede pasar. Y ahí va a estar Ahí en juego está el la validez de la razonamiento. prueba. Ahí va a estar ahí va a estar la validez de tu prueba, ¿viste? Claro, como que es más específica que el gol estándar que tenemos casual. Eso. Si vos tenés que tu prueba no te detecta bien los enfermos, pero que te detecta más los sanos, no sé si Bruno te referís a esa pregunta específica, ¿no? Che, me está detectando más que los otros. ¿Qué le pasa a tu prueba? Y es mala. Pierde validez, no sé si es mala, pierde validez. ¿Me explico?
¿Me pudiste Claro, seguir? tiene como dos caminos. O hay personas que están enfermas y no los está detectando, Exacto. o la prueba Gold Standard me está dando que hay más personas enfermas y no son realmente enfermas. Bueno, discusiones, no importa, eso lo vamos a después. Hay una segunda parte de este estudio, de esto, para mostrarles. Por eso les digo, más allá de... Yo me quedé, ¿en dónde salió el 542? Es el cuarto cuadrante que no tenés respuesta. Sí, sí lo sé, pero, o sea, ¿qué cuenta hicieron para que les dé 542? Lo que pasa es que, mirá, ahí estás buscando un número específico que te coincida con los 680. Pero si ese número es más alto, empieza a perder validez, porque o no lo está detectando bien, o no lo, no los está detectando como verdaderos enfermos o como verdaderos negativos, o ni siquiera está fallando la prueba. O sea, no sé, ¿qué otra casilla pueden estar? Porque No, faltan no 60. necesito más casillas y no necesito más números. Acá hay un cuadro que me está diciendo que algo no coincide. ¿Me explico? Que ustedes están llegando a esa conclusión.